En el mundo de la psicología se han presentado muchas teorías que ayudan a comprender a los humanos, incluso a los animales. El conductismo es uno de ellos, que permitió avanzar en el análisis y estudio del comportamiento de algunos organismos. Descubramos juntos qué es el conductismo. Es la rama de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de humanos y animales a través de procedimientos objetivos y empíricos. Estudia conductas y comportamientos, no estados mentales, por lo que los científicos del comportamiento determinan que el aprendizaje surge del cambio de conducta. Fue propuesta por el psicólogo estadounidense John Watson a principios del siglo XX, quien planteó la teoría del comportamiento como una refutación de la psicología y los métodos de introspección, partiendo de la idea de que el aprendizaje es un proceso interno. Se basa en el estudio de la conducta humana observada e identifica que regula el comportamiento de los individuos tras el proceso de estímulo, respuesta y refuerzo, que culmina con el aprendizaje. Así, afirma que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre estímulos y respuestas que conducen a nuevos comportamientos observables, siendo el experimento más controvertido y famoso de Watson el del niño Albert. Sin embargo, el filósofo ruso Ivan Pavlov fue el primero en estudiar el reflejo o estímulo condicionado y definir el llamado condicionamiento clásico. El experimento más famoso de Pavlov fue la salivación anticipada de los perros. Al estudiar el sistema digestivo, se encontró que los animales salivan cuando se exponen a estímulos relacionados con la comida, sin que fuera necesaria la presencia física de esta. Del mismo modo, el psicólogo estadounidense Frederick Skinner fue uno de los principales expertos que desarrolló la teoría de la conducta y describió los procesos que acompañan a la conducta voluntaria, entre los que se encuentra la famosa caja de Skinner. Su objetivo es medir cómo los animales refuerzan o dejan de reforzar su comportamiento en relación con las consecuencias de sus acciones, es decir, el proceso adaptativo que denominó condicionamiento operante. En este nuevo esquema, la conciencia de lo que estamos haciendo y de las consecuencias de lo que hemos hecho es la base del comportamiento. A pesar de haber pasado a un segundo plano en lo que a popularidad se refiere, los principios planteados por Skinner siguen absolutamente vigentes, utilizándose en toda una gama de situaciones y contextos de nuestra vida diaria. Los principios conductuales no son una mera explicación, sino fundamentalmente una vía para cambiar las conductas. Cada uno de ellos establece bajo qué condiciones es más o menos probable que una conducta determinada se produzca o deje de producirse. Cada uno de ellos es una herramienta que nos puede ayudar a cambiar nuestra vida. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.